Bienvenidos a esta sesión para repensar las drogas, el prohibicionismo y sus efectos en los cuerpos. Esto es El After. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es el segundo episodio del After. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante. Para mí es un honor tener a nuestra invitada el día de hoy. Es una periodista que yo admiro mucho y que bueno, a mí me ha movido mucho de lugar mi percepción y mis opiniones en torno a estos temas que estamos hablando por acá. Y bueno, primero les platico un poco sobre qué es lo que hablaremos el día de hoy. Bueno, el objetivo de este episodio es tener una mirada crítica hacia la guerra contra las drogas, pero no solo como una estrategia fallida, que eso es lo que luego escuchamos mucho o repetimos mucho, ¿no? Que es una estrategia que falló, no solo en desaparecer las drogas o erradicar su uso, sino también observarlo como algo distinto de lo que creemos que es, ¿no? Como más un régimen geopolítico de militarización. Ahora nuestra invitada nos hablará más de eso y nos explicará. Y bueno, también algo que ella hace en su trabajo es un análisis histórico del prohibicionismo, ¿sí? Para identificar su uso, sus objetivos, ¿no? Y también ayudarnos a entender por qué acabar con las drogas, y esto lo pongo entre comillas, fue algo que pues nunca fue realmente el objetivo. Ahora igual Don nos aclaras, nos explicas, me dices si me estoy equivocando. Y también el trabajo que ella hace pues es una lectura amplia de la violencia en nuestro país y en otros países también, más allá de la narrativa de guerra entre cárteles con daños colaterales, que es lo que se repite y lo que escuchamos y lo que repetimos muchas veces en los medios. Y pues bueno, la idea de este espacio en general, pero del episodio de hoy especialmente, pues es cuestionarnos qué tanto de estas narrativas son ciertas, para qué se crearon, ¿no? De dónde vienen. Y bueno, ahora sí les presento a nuestra invitada el día de hoy. Ella es Dawn Marie Paley, es periodista y autora de Capitalismo Antidrogas y Guerra Neoliberal. Y bueno, actualmente es editora del Seminario Digital Ojalá. Bienvenida, Dawn, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Sí me va bien? Sí, te escucho bien. Ay. Ok, bueno, pues me gustaría empezar por hablar, hoy vamos a hablar especialmente de estos dos libros que Don tiene publicados, que los dos son maravillosos y que podremos compartírselos a través de Twitter, a través del Twitter de El Rumor de la Discordia. Estaremos compartiendo semanalmente lecturas relacionadas al tema que estaremos conversando, para que también puedan seguir explorándolo y podamos seguir pues platicando sobre esto, pensando, haciéndonos preguntas. Entonces, bueno, dentro de estas lecturas que compartiremos, hoy vamos a hablar un poco más sobre el libro Capitalismo Antidrogas, que fue publicado primero en inglés en 2014 y posteriormente en español. Y bueno, te quiero preguntar, Don, si en este tiempo, casi 10 años después o más de 10 años después, ha cambiado tu análisis de la guerra contra las drogas en México, y si se ha transformado o se ha reforzado, sobre todo en el contexto actual, en este escenario también como de creciente militarismo y lo que vemos ahora en medios también sobre la presencia de fentanilo. ¿Cómo es tu lectura ahora? Pues yo quisiera pensar que mi análisis ha madurado, digamos, desde el 2014, cuando entregamos cuando se publica el libro. Yo entregué el borrador como a principios del año del 2014 en inglés. Y un ejemplo es, por ejemplo, solamente alcancé a poner en el libro mención de los nombres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, como en la dedicatoria, porque ya estaban las pruebas finas. Sí. Para entonces. Entonces, pues, es un caso muy concreto, muy doloroso, pero que nos permite un poco dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Lo que hemos aprendido sobre Ayotzinapa me ha hecho yo aprender junto con muchas más personas en México y más allá sobre cómo funcionan, ¿no? Estos episodios de violencia extrema en el país,
y creo que lo que nos enseña los informes del grupo de expertos, los informes varios que han habido sobre Ayotzinapa, es el papel del Estado, ¿no? El papel de las fuerzas estatales y también de las diferentes dependencias estatales gestionando su verdad histórica y hasta hoy día ocultando pruebas, no abrir archivos o bases militares, por ejemplo. Entonces, como la participación activa de fuerzas estatales, el fenómeno de paramilitarización, que es algo que destaco bastante en el libro, y el trabajo posterior, y es algo que también habla el periodista John Gibler de la administración de estos crímenes por parte de un Estado que garantiza constantemente la impunidad para los perpetradores, ¿no? Entonces, pues, también son muchos más compañeros y compañeras que están trabajando de forma crítica esa guerra, que están cuestionando. Sí. Capitalismo antidrogas no se trata de una fórmula, sino una propuesta para repensar la violencia, para salir del discurso oficial que siempre nos repite que las víctimas son criminales, y también que los perpetradores son criminales. Sabemos que estamos enfrentando algo muy, muy distinto a eso. No es posible tener más de 112,000 personas desaparecidas por accidente, ¿no? Por, ¿cómo lo llaman? Como cuando se equivocan de la identidad o fuego cruzado, todos estos pretextos. Daño colateral, ¿no? Todo esto. Daño colateral, etcétera. Todos estos pretextos, pues, ya se cayeron, pues, porque ya estamos hablando de más de medio millón de víctimas directas en el país. Entonces se trata de otra cosa, ¿no? Y bueno, pues no ha sido, digamos, un proceso muy gustoso seguir pensando este tema en el sentido de que sigue doliendo, sigue siendo cada vez peor. O sea, estamos viendo las cifras esta última semana de homicidio, de todavía más homicidios, siguen habiendo un montón de desapariciones, o sea, no es algo que pasó en el pasado. Claro. Desafortunadamente, este gobierno que prometió muchas cosas, el gobierno federal no ha podido entablar un proceso de justicia, de escucha con las víctimas al principio del sexenio, como se planteaba, y ahorita seguimos repitiendo y viendo otra vez repetir patrones de violencia muy similares en diferentes partes del país. Sobre lo del fentanilo y eso, pues yo hace poco hice como un rastreo de cuándo empezaron a hablar del fentanilo y creo que fue como en el 21, o sea, no fue al principio del sexenio, sino un poquito después. Y el fentanilo es un producto de la prohibición. El fentanilo existe porque la guerra contra las drogas existe. Esto se llama la ley de hierro de la prohibición. Y esa ley nos dice que cuando prohíben unas sustancias suele empezar a circular en el mercado otra sustancia más potente. El ejemplo más clásico es la circulación del whisky, la circulación del tequila, en Estados Unidos cuando tienen prohibición sobre el alcohol y la cerveza principalmente, ¿no? Entonces es lo que estamos viendo con el fentanilo. O sea, es una sustancia súper potente. Acá las grandes empresas farmacéuticas también tienen que ver, que es algo que ahorita no se está hablando. Ahorita se está culpando los carteles mexicanos por la crisis de sobredosis en Estados Unidos. O sea, son absurdos, o sea, son realmente fórmulas muy absurdas que ni ayudan a solucionar la crisis que tienen en Estados Unidos de sobredosis, y lo que propone como solución es matar y encarcelar más personas mexicanas o más personas de este lado de la frontera. Esto es su solución. Sí, pues es una situación realmente bastante devastador y bastante, pues es muy tremendo, ¿no? Porque según con ese sexenio, se acabó la guerra en contra las drogas, ya no se iba a combatir,
con armas, ¿no? Se iba a usar diferentes cosas que estaban hablando igual de una forma bastante, como no con muchas precisiones, pero estaban diciendo como que esto es digamos, el uso de las sustancias es un asunto de salud pública, ¿no? Eso no duró mucho y salió el fentanilo y la verdad eso sí les cayó como anillo al dedo, porque no es que sale de la nada, es algo que ellos mismos están creando. De hecho, entre ellos ahorita, entre los diferentes policías, se acaban de ver en un congreso grande en Colorado, y pues hablan, por ejemplo, de ya hacer el combate de fentanilo prioridad para todos los policías casi del mundo mundial. Sí. Y es como, de alguna forma, ellos mismos están creando estos demonios en lugar de ir a soluciones que sí estamos viendo que sí pueden funcionar, en hacer que las gentes que están usando, los usuarios de sustancias, tengan la opción de hacer esto en seguridad, ¿no? Entonces, pues, yo siento que esto duele mucho, pero yo siento que estamos peores en materia de, no solo de seguridad, sino de cómo vamos viendo cómo se está abordando el problema en México. Entre comillas es el problema de las drogas, ¿no? Pero realmente es el problema de la prohibición militarizada que estamos viviendo. Sí, completamente. A mí me gusta mucho también como en el libro de Capitalismo Antidrogas, incluso, lo relacionas con varias violencias, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, con el control migratorio, ¿no? Que también es una de las políticas como más importantes en la relación México-Estados Unidos, y que, bueno, poner ahí una sustancia enemiga, entre comillas, pues queda perfecto, ¿no? Para seguir como militarizando las fronteras y bueno. Quisiera leer 2 párrafos que extraigo del libro de Don para que los escuchen y antes de continuar con las preguntas, bueno, uno que me llama mucho la atención dice: más que detener el narcotráfico, el financiamiento de la guerra contra las drogas ha propiciado una estrategia bélica que asegura acceso a las corporaciones transnacionales a los recursos a través del despojo y el terror. Y el segundo es: desplegar al ejército para luchar contra un enemigo interno, en este caso los narcotraficantes, representa un paso fundamental para que un Estado formalmente democrático justifique el ataque de soldados contra civiles en su propio país, bajo el argumento de que se trata de criminales. Y bueno, estas 2 cosas que tú ya pues si escribías desde antes de 2014 junto con otros periodistas y otros analistas, pues lo seguimos viendo en 2023, ¿no? Y es como muy, pues muy rastreable también todo esto, ver cómo ha crecido pues el despojo, ¿no? Todo esto que expones en este libro. Y pues te quería preguntar si nos podrías explicar de qué manera el prohibicionismo ha servido para justificar y financiar múltiples guerras en la región, y también contra quién son esas guerras y con qué objetivos. Pues tiene una historia muy larga, ¿no? Estuve ahorita, antes de conectarme con ustedes, hablando con el historiador Alexander Aviña, y él tiene un trabajo que pues tiene un curso, pero también tiene varias cosas que ha escrito sobre cómo se empieza a ver este cruce entre la prohibición o el control de sustancias y el control social desde hace 40, 50 más años, ¿no? Sí. 60 años. Es algo que tiene mucho precedente histórico. Y algo interesante ahí, y creo que vale la pena como destacar un poco, hay una profesora que estudia la historia global de las drogas, ¿no? de los narcóticos, Julia Buxton, y lo que ella dice es que hay que notar que Estados Unidos usaba drogas para criminalizar comunidades. China hacía lo mismo. En la Unión Soviética hacía lo mismo, o sea, como que trasciende no solamente fronteras, pero trasciende ideologías, o sea, supuestamente 2 perspectivas de Estado completamente diferentes de Estados Unidos y la Unión Soviética, ambos países usando las sustancias para criminalizar disidentes internos a su país, ¿no? Y por disidentes en el sentido amplio, ¿no? Desde activistas,
muy pacíficas hasta otras más radicales, digamos. Entonces es algo realmente que creo que es un hecho. O sea, no es que estamos debatiendo si se usa los narcóticos como pretexto para criminalizar. Esto es un hecho. Tiene muchos vertientes particulares en diferentes países. Y hay como yo diría que hay como una confusión que se genera como a raíz de proponer que un grupo, un cártel de las drogas también puede ser como una insurgencia y no sé qué. O sea, lo que hemos visto a la larga de la historia es que el dinero, el efectivo que se genera a través de la prohibición se usa para financiar proyectos reaccionarios. Se usa para reforzar el poder, digamos, del Estado, de los contras, en el caso de Nicaragua, muy concreto, etcétera. O sea, no tenemos muchos ejemplos de como al revés, ¿no? Entonces, es algo bastante bien. Por eso, como a veces digo, está bien debatir, pero en algún momento es como el aborto, por ejemplo. A mí no me interesa debatir el aborto. El aborto es legal, seguro y gratis, es un derecho, punto, ¿no? Claro. Y la vamos a conseguir como sea. Y con la prohibición es un poco lo mismo, ¿no? La prohibición ya hemos visto que es una política que no sirve. No sirve ni para las personas usuarias, ni para las sociedades, ni para, o sea, solamente, pero ahí está esa cosa de que es una estrategia fallida. Sirve para ellos, sirve para las policías, sirve para las fuerzas represivas, sirve para los ejércitos, sirve mucho, ¿no? Entonces ahí es como nomás desde otro lado empezar a pensar, pero yo creo que tiene larga historia eso de usar, porque ellos también deciden, algo que también creo que es importante ver es que la prohibición no es que no hacen nada, sino que la prohibición es la manera que ellos deciden gestionar ciertas sustancias. Claro. Y ahorita hemos visto en Canadá, por ejemplo, que pues un día deciden y que firman y ya puedes fumar cannabis y comprarlo en todos lados y o sea, la prohibición es una ficción que estamos viviendo y no tiene que ser así para siempre. O sea, hay un activista, periodista que me encanta mucho en Vancouver que se llama Garth Mullins y él dice, mira, podemos derrumbar la prohibición durante la larga lucha contra el capitalismo. O sea, no tenemos que primero acabar con el capitalismo para tumbar la prohibición, sino realmente es algo, en teoría es algo alcanzable, es algo que se podría hacer con una firma, ¿no? Claro. Sí, y que la misma sociedad civil está construyendo desde hace tiempo alternativas, ¿no? Entonces también. Claro, y la misma gente usuaria. Exacto, sí. Ahorita que decías esto, pensaba mucho en esto que desarrollas en tus dos libros, tanto en Capitalismo Antidrogas como en Guerra Neoliberal. Bueno, este concepto de contrainsurgencia ampliada, que quizás ahorita podemos comentar un poquito, pero y me gusta esta historicidad que haces de cómo, bueno, se acaba la Guerra Fría y entonces esta ficción contra el comunismo, que era muy útil para cualquier tipo de contrainsurgencia, ¿no? Y como dices, a las disidencias no solamente como activamente disidentes, sino que sus vidas significan una disidencia al capitalismo per se. Y cómo entonces ahora las drogas son este concepto perfecto para eso, para seguir con esta contrainsurgencia, ¿no? Y pues es muy fácil que para una mamá le digan, es que si no tu hijo se va a envenenar y se va a morir, ¿no? Entonces, pues esa relación que haces también, de como una forma de contrainsurgencia y cómo caemos muchas veces en eso, ¿no? Y en que tenemos que combatir a las drogas como tuvimos que combatir al comunismo, ¿no? Y estas amenazas, pues, imaginarias, ¿no? Y bueno, tú usas el término paramilitar en el libro, que a mí se me hace muy interesante y te quiero preguntar ¿por qué usar este término para hablar de los grupos armados que producen violencia en el país, ¿no? En el caso de México también.
Pues mira, yo siento que es mucho más útil usar la palabra, y más atinada, usar la palabra paramilitar que usar la palabra cártel o grupo criminal o grupo de crimen organizado, porque son grupos que trabajan con fuerzas estatales. Y si no estábamos al 100 con esto antes de Ayotzinapa, después no hay, o sea, ahí está con todas sus letras, los que desaparecen a los chavos, esta noche son policías municipales supervisados por otras fuerzas armadas y son entregados los 43 a un grupo criminal, entre comillas. Yo prefiero llamar eso un grupo paramilitar, que propiamente es lo que es un grupo formalmente no del Estado, un grupo armado, pero que tiene lazos con las fuerzas estatales. Entonces no es una idea, digamos, de la nada, más bien es la definición más correcta. La noción de siempre hablar de carteles y todo esto, yo creo que lo que quiere hacer o lo que propone es separar estos grupos de cárteles de la droga, como lo quieren decir, de las fuerzas estatales y decir son dos cosas distintas y se están peleando entre ellos. Sí. Pero pues la realidad que estamos viendo es bastante distinta, ¿no? Y es una realidad donde hay redes de cooperación que se tejen y retejen entre grupos paramilitares y grupos del Estado, y en eso estamos viviendo, ¿no? Y lo otro es como esa idea, yo me acuerdo porque vino Hillary Clinton, creo que fue en el 10, a México, y dijo que México estaba enfrentando una insurgencia criminal, sugiriendo que los carteles querían, no sé, tomar el poder o hacer un proyecto de Estado. Desestabilizar el Estado. Cuando en realidad, de nuevo, como mencioné, hemos visto un montón de casos, Colombia, Nicaragua, muchos otros lados, estos grupos criminales son paramilitares porque lo que hacen es amplían o refuerzan el poder de las fuerzas estatales, no la retan constantemente, sino que son parte de una fuerza represor. Y ahí sí, pues, dudan de eso, pueden checar los informes de Ayotzinapa, y lo único, digamos, a mí me gusta mucho referirme a este caso, pero no creo que es un caso excepcional. Creo que lo único excepcional de Ayotzinapa es cuánto sabemos de este caso. Pero como este caso, hay muchísimos más en cada estado. Totalmente. Obviamente la protesta, la organización, todo eso también fue algo muy trascendente, ¿no? Trascendió mucho, pero esto es la excepción de Ayotzinapa. El comportamiento de las fuerzas estatales en este caso no es excepción. Ahí está donde nos definen cómo funciona eso y quién va a tener impunidad, ¿no? Claro. Ahorita que dices esto, estaba pensando, bueno, estamos grabando este episodio el 6 de junio, que acá en Jalisco ayer se cumplieron 3 años de las centenas de desapariciones forzadas que cometió la Fiscalía acá para reprimir una manifestación pacífica. Y bueno, además se hizo la instalación de un antimonumento que retiraron, pero bueno, menciono esto porque también este fue un caso emblemático para nosotros como Estado, en el que vemos cómo operan las fuerzas del Estado en la desaparición forzada, ¿no? Y en las desapariciones del Estado con más desapariciones del país. Entonces, estos casos que transparentan mucho esto, como que hacen más difícil la narrativa de es el narco, ¿no? Que además usamos esta palabra así como comodín. Y entonces en Jalisco además tenemos al Cártel Jalisco Nueva Generación como el comodín de todos los males que nos aquejan. Y entonces, pues claro que al Estado le funciona mucho este concepto del narco para justificar este tipo de cosas, pero a veces se evidencian como con el caso que tuvimos hace 3 años, ¿no? Y creo que en muchos casos se evidencia, o sea, yo me di cuenta cuando estaba investigando capitalismo antidrogas, que en Colombia ya tienen bien acuñado el concepto de paramilitarismo. Sí. Porque lo que nos ayuda a paramilitarismo es que podemos ver que el Estado está involucrado, o sea, no está ajeno al Estado, sino está funcionando ¿no? Y que fue una pelea, o sea, fueron activistas en Colombia peleando años para que empiecen a adoptar y usar
oficialmente la palabra paramilitar en lugar de la palabra grupos criminales o bandas criminales. Entonces, me hizo sentido, ¿no? Como que sí, claro, aquí en México estamos hace 10 años, hace 15 años, pasando todo eso, como que está pasando, esto está nuevo, y dar cuenta que pues Colombia es muy importante para entender el presente y como lo que está pasando en México, y que este término aclara mucho cuando lo que el discurso oficial nos dice pues es mucha confusión, lo produce, ¿no? Producen confusión. Claro. Bueno, me gustaría leer un párrafo más del libro Capitalismo Antidrogas. Dice: los discursos de la guerra antidrogas promovidos por los estados y transmitidos por los medios de comunicación crean una eficiente pantalla de humo, provocando pánico moral entre la gente, lo cual también puede endurecer y acentuar las divisiones dentro de las comunidades, entre aquellos que están involucrados en actividades ilícitas y los que no, por ejemplo, y además afectar interacciones dentro de los barrios, grupos comunitarios y organizaciones campesinas. Y bueno, con este párrafo te quisiera preguntar, ahora, después de estudiar la guerra contra las drogas y el complejo de violencias, que este es un concepto que desarrollas también, y en el cual está contrainsurgencia ampliada, que también si lo quieres como explicar un poquito, pues, ¿cuáles crees que son las causas más importantes de la violencia que vivimos en México, ¿no? De este complejo de violencias. Pues mira, yo creo que la causa es el capitalismo, el sistema económico, que estructura el Estado, básicamente, y que realmente son las Fuerzas Armadas del Estado, las fuerzas militares del Estado, que están gestionando el negocio ilícito, y de ahí pues surge la violencia, o sea, y esto la verdad se respaldan los datos. Si podemos ver los 20 años, creo, antes del 2006, la tasa de homicidio en México estaba bajando. Uh-huh. En el 2006, la violencia no era parte de la campaña de ninguno de los partidos políticos en este país. Era algo que no estaba figurando como el tema que es hoy. Sí. Y cuando se lanza la guerra contra las drogas, entre comillas, y cuando Estados Unidos empieza a financiar esa guerra a través de la iniciativa Mérida, disparan los homicidios, disparan las desapariciones. O sea, ¿de dónde más viene esa violencia si no es por la intervención del Estado? O sea, están los datos, o sea, no. Y lo triste es que ellos bien lo saben, o sea, ya pasó Colombia, ya está pasando aquí, ya tenemos más de 15 años y siguen proponiendo esto. Ahora dicen que van a, los republicanos están pensando en mandar drones para lanzar bombas al cartel no sé qué. Y es imposible que ellos tengan eso como solución, o sea, llevan tantos años haciendo lo mismo. Y aparte ahora tienen encima una crisis muy grave de sobredosis dentro de sus propias fronteras, ¿no? Claro. Entonces es una cosa, una política así de muerte, donde sí la violencia viene desde el aparato estatal. De eso, con el paso del tiempo, desde que salió Capitalismo Antidrogas, estoy cada vez más convencida. Claro, ahorita que comentas esto, quiero también recomendarles a nuestra audiencia, vamos a compartir entre los materiales que les pasaremos por Twitter, un informe una serie de informes, es algo muy grande lo que acaba de sacar las organizaciones Data Cívica e Intersecta hace un par de semanas, que se llama Con Copia Oculta, que es, una serie de bases de datos que lograron como articular a través de los leaks de Guacamaya Leaks. Encontraron como un montón de correos y un montón de información, y lo que han hecho ha sido pues sistematizar esta información y encontrar que el registro que ha tenido el Estado mexicano desde el comienzo de la guerra contra las drogas, de lo que el Estado llama las muertes relacionadas a la delincuencia organizada, ¿no? Y entonces, esta narrativa de que quienes o se matan entre ellos o se mueren o murieron porque en algo estaban,
lo que encontraron estas organizaciones es que solamente el 4.4% de los homicidios que estaban clasificados como presuntos delincuentes tenían una carpeta de investigación, ¿no? Es decir, no se investigó si eran delincuentes o no. También solamente el 5% de esos casos se sabe el nombre del grupo delictivo al que pertenecían supuestamente, entonces eran delincuentes anónimos, ¿no? Presuntos delincuentes anónimos, digo entre comillas, ¿no? Y pues como dice Don, tenemos el caso de Ayotzinapa, que es quizás uno de los más emblemáticos, pero tenemos también Tlatlaya, ¿no? Estas masacres que comete el Estado, en las que cataloga como enfrentamientos hasta que los periodistas descubren lo contrario, o este tipo de investigaciones descubren lo contrario, y que para la narrativa oficial, pues son personas reportadas como presuntos criminales, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que explica ahora Don, creo que en este trabajo que acaban de sacar estas organizaciones hay mucha información para seguir explorando y seguirán publicando cosas, entonces por ahí se las comparto para que la exploremos. Y pues bueno, y me gustaría pasar ahora a un artículo que escribiste hace no mucho sobre el suministro seguro, que también es un artículo que compartiremos a través de nuestras redes. Y pues bueno, te quería preguntar, voy a leer un pequeño extracto de este artículo. Dice, el llamado por un suministro seguro, se refiere a suministro seguro de drogas, proviene de activistas usuarios de drogas en Canadá. Es una intervención osada que podría tener consecuencias profundas, primero deteniendo sobredosis fatales, pero también acabando con los daños de la prohibición militarizada en el sur. ¿Nos podrás contar de qué forma se relacionan estos dos fenómenos? Pues hemos ya mencionado un par de veces, ¿no? La crisis de sobredosis que está pasando en Estados Unidos también está pasando en Canadá. Uh-huh. Dentro de un año en Estados Unidos han muerto alrededor de 100,000 personas, ¿no? Por sobredosis. Y es como la proporción es igual al tamaño del país en Canadá. Y en Vancouver lo muy interesante es que ya llevan muchos años organizándose los usuarios, las usuarias en grupos, o sea, autoconvocados, autoorganizados de base. Y ahorita ellos lo que nos están diciendo es que el suministro de drogas está intoxicado, ¿no? Esto no hay duda. Y gran parte de lo que está intoxicando el suministro es fentanilo. Y la única forma de acabar con la crisis es garantizar que las personas pueden usar la sustancia que buscan de forma segura. O sea, también lo que ellos están tratando de decirnos, que es algo muy obvio, es que la persona que quiere usar drogas va a usar drogas. O sea, va a encontrar la forma de hacerlo. Igual que cualquier otro que está o sea, es como queremos vivir con nuestros cuerpos, es como vamos a buscar vivir. Y si eso incluye usar una sustancia, se debe de poder hacer sin correr el riesgo de morir. Sí. Y entonces ellos dicen que lo que debe de pasar es que hay un suministro regulado donde pueden acceder puede ser fentanilo, también heroína, metanfetamina, cristal, como de forma segura. Esto implicaría que hubiera un mercado regulado de esas sustancias, igual como lo hay ahorita para cannabis en Canadá, para alcohol, por ejemplo, para cigarros, etcétera. Que realmente si en las sustancias vamos, o sea, el alcohol está, aquí en México es la sustancia más peligrosa de todos, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces ellos argumentan esto y es un argumento creo que muy, muy fuerte, muy, o sea, sí, o sea, a mí me convence mucho que ellos que conocen su contexto y entre muchos han salido con esta propuesta. Significaría este mercado regulado, lo que también significaría que se tendría que establecer cadenas de mercancías de exportación que no pasan por la prohibición. O sea, desde que el opio crece en Guerrero hasta que llega a Canadá,
que sea como un cualquier commodity. Y ahí pues está toda la crítica del capitalismo, que bla, bla, bla. Pero son cosas que podemos hacer en el camino, por lo menos para, de un lado, reducir el riesgo de consumo de drogas ahorita en Estados Unidos y Canadá en particular, porque lo que realmente afecta mucho en la cuestión de la crisis de sobredosis es la persona que está inyectándose, yo no lo sé decir muy bien, pero que está usando drogas de esta forma. Y pues también podría reducir los daños de este lado en términos de las personas productoras, o las personas que pueden estar involucrados en este negocio. Sacando este negocio de manos de militares y policías. Claro. Y regularlo como cualquier otro commodity. Creo que por muchos años se enfocaba mucho en reducción de daños. Y ahora es más allá, o sea, reducir daños siempre, pero también tratar de pelear y garantizar el suministro seguro es una lucha muy, muy, muy importante, yo creo, en nuestros tiempos. Claro. Y bueno, por último, ¿es posible imaginar un modelo de suministro seguro en México o América Latina y uno de regulación o descriminalización de sustancias? Sí, yo diría que no solo es posible, es necesario. Hay compañeras y compañeros, pero principalmente compañeras que están realmente dándole mucho tiempo, mucho esfuerzo a imaginar cómo podría ser esto. Básicamente, la abstenencia no funciona. O sea, no funciona. No somos así. La gente tiene derecho de decidir qué van a hacer con su cuerpo, en todos los sentidos. Y creo que entre las generaciones que vienen hay cada vez más conciencia de esto. No queremos que otro señor nos venga a decir qué hacer con nuestro cuerpo, ¿no? Y las personas que usan sustancias, pues somos todas, finalmente. Solo depende qué sustancia, ¿no? Y creo que lo del suministro seguro, pues ojalá llegamos a eso, pero aún si no llegamos, imaginarlo, bosquejarlo, hablarlo, cómo sería, creo que es una tarea que sí nos toca. Claro. Bueno, a mí me gustaría solo añadir dos cositas. Una es, voy a citar aquí a Luis Gatica, que es un chico que será nuestro invitado más adelante, pero que él es una persona farmacodisidente, así se nombra él. Y él dice, a mí me gustó mucho esto que él dijo alguna vez, lo escuchaba decir, siempre hay tres cosas que siempre han estado en la humanidad y siempre van a estar, es el sexo, el aborto y las sustancias psicoactivas, ¿no? Siempre han estado y van a estar, ¿no? Entonces, o nos educamos y nos relacionamos con esto de una forma digna, de una forma saludable, etcétera, o vivimos como estamos viviendo las cosas ahora. Y por otro lado, lo olvidé acá en mis notas, entonces es algo que lo voy a decir a lo mejor como medio sin muchos, por ejemplo, no recuerdo el nombre del médico, pero no sé si tú sabías, Don, y si nuestras audiencias lo saben, que en 1940 acá hubo un modelo, aquí en México hubo un modelo de suministro seguro que duró unos meses con el expresidente Lázaro Cárdenas, le llamaron el experimento mexicano, que fue un modelo en el que había dispensarios de sustancias psicoactivas, entre ellas heroína, me parece que... Hola, perdón, tuvimos una pequeña falla técnica. Bueno, les decía nomás sobre este modelo de suministro seguro que hubo en México ya una vez. Fue un experimento, se hizo en la Ciudad de México únicamente y pues lo que dicen es que pues realmente llegó a Estados Unidos y dijo como no, eso no se va a poder, ¿no? Entonces duró unos meses y se tuvo que eliminar. Entonces también dentro de los materiales que les compartiremos, les voy a compartir un podcast que se llama Toxicomanía, que tiene una muy buena investigación sobre este hecho.
Entonces, para que lo escuchen, y bueno, si no les gusta ese formato, la misma investigación tiene documentado, el mismo podcast pues tiene documentados como todos los archivos que utilizaron para la investigación, entonces también pueden explorarlo. Y pues bueno, es como a mí me impresionó mucho saber que en México tuvimos algo que a veces solo imaginamos en Canadá y en otros países, en Europa, y acá ya se intentó, y bueno, fue una cuestión geopolítica la que lo detuvo. Sería con una política de drogas basada en la ciencia, o sea, basada en la salud, que tanto nos hace falta. Creo que lo que está interesante con lo del suministro seguro es que los chicos en Canadá ya están tomando acción directa para garantizar probar drogas y repartirlas entre personas usuarias. Y puede sonar como, ay, no, está muy mal, están regalando drogas, pero están ayudando a las personas que ya están usando a tener acceso a algo que es ilegal, y es ilegal lo que están haciendo, pero muchas veces hay que romper las leyes para que haya cambios. La gente hizo lo mismo con cannabis. Durante muchos años habían dispensarios ilegales, entre comillas, pero que la gente usaba para conseguir cannabis para el dolor, para uso lúdico, muchas cosas, y hoy es legal. Sí, los chicos en Vancouver empezaron a repartir metanfetamina, cocaína y heroína desde hace un poquito más de un año en ese contexto de crisis de sobredosis, y están tomando acción directa, lo cual ahorita es ilegal, pero a veces son las acciones directas desde la sociedad organizada que obligan a las autoridades, ¿no?, a empezar a legalizar, a empezar a ver la ciencia, a actuar con compasión, y pasó lo mismo con cannabis. Durante muchos años habían dispensarios ilegales para personas usuarias que usaban por dolor, por uso lúdico, etcétera, y hoy es legal. Es decir, hay pequeños cambios que hemos visto, pero es que nada llega gratis. O sea, todo lo que se puede conseguir en términos de derechos o acceso a sustancias, todo eso viene a través de las luchas, ¿no? Y también en el caso de las drogas y todo eso, pues se ve lo mismo. Claro. Bueno, Dawn, pues no sé si a ti te gustaría agregar algo más para cerrar. No, pues estuvo muy interesante. Yo les agradezco mucho, y qué interesante tema para podcast. Muchas gracias. No, pues qué honor tenerte por acá, y bueno, tu episodio es uno de los primeros porque me parece que el programa de lo que va un poco es como de repensar, es repensar las drogas, repensar el prohibicionismo, los daños que ha hecho el prohibicionismo, y uno de los efectos más atroces del prohibicionismo ha sido la guerra contra las drogas, ¿no? Entonces, pues a mí he aprendido mucho como de todo lo que tú has investigado, y entonces pues es un gusto tenerte por acá, y pues bueno, muchas gracias a quienes nos escuchan, y les compartiremos entonces toda este material, esta información que hemos estado conversando por acá. Les recomiendo muchísimo que lean los libros de Dawn. Son algo que nos mueve mucho del lugar de lo que hemos aprendido sobre la violencia y sobre la guerra contra las drogas. Entonces, pues muchas gracias, Dawn. Y que viva la piratería. Ahí están en PDF, todo el mundo puede leer, y pues mucho gusto, muchas gracias a ti. Sí, qué chido. Muy bien, gracias por la generosidad. Bueno, hasta luego. Este programa es producido por Revueltas. La música original es de Hermanito y la investigación la hice yo. Soy Mariana Mora y esto es El After. Suscríbete para escuchar todos los episodios.